¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de otras tardes? Soy Tyson. Y yo soy Ludo, amigos de otras tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Otras Tardes. Y hoy día vamos a hablar de un tema del que todo el mundo está hablando. Es un tema súper importante, interesantísimo, que es la adaptación de la Odisea. Claro. ¿No? Creo que nuestra perspectiva como escritores en particular y como amantes del cine, más tú que yo, más conocedor en todo caso, puede ser útil para quienes estén todavía entrampados en este debate de fidelidad versus recreación. En fin, hay muchas cosas que decir con respecto a las adaptaciones de la literatura al cine y como escritores tenemos bastante que opinar, ¿no? Y creo que la idea de estas tardes es ir virando hacia lo actual. Entonces, cuando haya otra adaptación, haremos una especial. O sea, no es un programa sobre adaptaciones, sino sobre la de Nolan. Y bueno, si adaptan otro libro, hablaremos también de otro libro, porque lo que queremos es ir al ritmo de lo contemporáneo, ¿no? Ir al ritmo de lo que se está discutiendo en literatura en general, ¿no? Exactamente, sí. Uh-huh. ¿Y tú tienes alguna novedad? ¿Sacas un libro este año? Otra vez, otro libro. Bueno, ya que me das el espacio, Iván, haré otro autobombo acá. Voy a sacar una novela corta, una novela de 117 páginas con Peisa, que se llama El Sol en Buenos Aires, en homenaje y alusión a El Sol de Lima, de Luis Loaiza. Hay una transformación radical en ese título con esa preposición en, ¿no? Acá somos loisianos, somos bien loisianos. Totalmente loisianos. Hemos hecho una adaptación de ese título loisiano. Y digo hemos porque tú me ayudaste bastante en ese proceso del libro con tu mentoría literaria y creo que deberíamos dedicar otro programa en otro momento también a hablar de eso, las mentorías, la edición, la corrección. Son temas que no se hablan tanto, pero que consumen la vida de los autores, ¿no? Sí. Pero bueno, eso nada más para salir del tema de mis novedades. Novela corta, El Sol en Buenos Aires, Peisa, Lima, este mes de agosto sale. Me hace pensar en Messi, en Argentina, en el Mundial. En la Feria del Libro de Buenos Aires y los invitados. Buenos Aires, no, otra vez, vuelve a Buenos Aires. Sí. ¿Tú entonces cuándo lo presentas? Vas a estar en Lima, me imagino. Anuncio la fecha directamente ya y con quién lo presentaré. Se presenta en Lima el día 27 de agosto, o sea, dentro de poco. Estamos grabando a día 18, falta un poco más de una semana, con la autora María José Caro, la escritora María José Caro, que va a tener la amabilidad de presentar el libro conmigo. Probablemente en alguna librería de Lima, estamos discutiendo todavía nombres, no quiero decir exactamente dónde va a ser, no hay total certeza, pero en Lima, en una librería, el día 27 de agosto. Uh-huh. Yeah. ¿Y vas a estar en Lima entonces en septiembre o regresas inmediato a...? Bueno, no, yo me voy a Lima una semanita para presentar el libro y hacer lo que tenga que hacer con respecto a alguna entrevista, quizá algo que salga por allí en la ciudad. Y luego regreso rapidito, Tyson, acá porque empiezo el semestre académico en la universidad, en mis clases, y además después de eso tenemos una cita muy importante, tú y yo y algunos más, escritores invitados al Festival Hispanoamericano en Canarias. Luis Hernán, Iván y otros, ¿no? No, nosotros somos parte de una delegación de escritores peruanos invitados al Festival Hispanoamericano que se celebra en Canarias a finales de septiembre y principios de octubre, así que tenemos que viajar también para allá, ¿no? Exactamente. Pero lo más importante, te has olvidado, no es que este encuentro de escritores peruanos, no es tu libro ese que vas a publicar por quinta vez, otro libro en el mismo año, no es tu viaje, tu presentación, a la cual no me han invitado. ¿Quién ha pagado un pasaje? Mínimo un pasaje, por favor, Germán Coronado, Peisa, invítame a la presentación, yo voy por una semanita y me paga mi pasaje. Ajá. Lo más importante es que en septiembre, durante 3 sábados de septiembre, vamos a empezar los cursos de otras tardes. Renuevan los cursos de esta tarde. Esta vez el curso se va a llamar In Media Res y es para hablar sobre los distintos comienzos, pero por qué consideramos que el comienzo In Media Res es el más interesante de todos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre cómo comenzó una historia in extremis, a bobo, o sea, desde el principio, desde el final, In Media Res, ¿no? Y las posibilidades literarias que te abre cada uno de los comienzos. Exactamente. Vamos a hablar de
este tema específico y a la vez importante para cualquiera que quiera empezar una historia, un cuento, una novela corta. Es clave preguntarse dónde arranca la historia, porque eso tiene un montón de implicancias, tanto para la historia en sí como para el lector. Hablaremos de todo eso, Iván, en el taller que haremos de otras tardes en septiembre. Comentemos las fechas, comentemos las horas, ¿no? Es un taller que quiere continuar con la lindísima experiencia que tuvimos hace un mes, poco más de un mes, con el primer taller de otras tardes, que fue un éxito rotundo y total, y nos han pedido más talleres, así que seguiremos en septiembre. ¿Cuándo haremos el taller in media res? Van a ser sábados, o sea, vamos a coger 3 sábados. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos también conseguir que entre personas que nos han pedido muchísimo, que son personas de Europa, ¿no? Claro, y entonces van a ser, tienen otro uso, ¿no? No Europa, tienen que tener otro uso horario. Y vamos a hacerlo 3 sábados para que no sea tan intenso como la vez pasada, que estuvimos 3 días encerrados, ¿no? Sino 3 sábados más relajado. Primer sábado una clase teórica, segundo sábado otra, y tercero el cuentatón de siempre, ¿no? Va a ser muy práctico, muy teórico. Realmente se la van a pasar súper bien con ejercicios, con ejemplos, con compartir con compañeros, que es lo más interesante de un taller, ¿no? Entonces, los primeros 3 sábados de septiembre vuelve otras tardes con in media res, talleres. Totalmente. Sábado 5, 12 y 19 de septiembre. Y las sesiones, bueno, ya explicaremos más cómo va la cosa, pero por lo general tú diriges una sesión, una masterclass, yo dirijo otra, y al tercer día tenemos una cuentatón donde comentamos entre todos, ¿no? Los profes y los estudiantes comentamos y realmente decimos un montón de feedback, damos un montón de feedback importantísimo. Nos han dicho que así ha sido importantísimo para los autores presentes en estas, escritores y talleristas presentes en estas sesiones, ¿no? Excelente. Entonces, ¿y por qué se va a llamar in media res? Hacemos este giro y volvemos al comienzo, porque el primer in media res, el más célebre, es el de la Odisea. Vamos a hablar de la Odisea de Nolan, vamos a hablar de ahora me voy a dar cuenta, la Odisea de Nolan, la Odisea de lo que ha pasado con esta película con la que todos tienen que ver, a favor, en contra, 1.000 millones de ventas, o sea, es la película del momento. Si no fuera por Spider-Man, sería quizás la más taquillera del año. Exacto. Bueno, evidentemente hemos leído la Odisea, la conocemos, bueno, en mi caso la he estudiado durante un tiempo, y tú también, me imagino, que no sé si la has estudiado, pero la has leído, y hemos visto la película. A ver, primeras opiniones. Sí. Bueno, la relación, esto es un tema un poco lateral, pero cada quien tiene su relación. Es inevitable no relacionarse con la Odisea, porque la Odisea está presente está inscrita en tantas las historias que leemos y que escribimos, ¿no? Yo hice un cuentito, que es una versión de la Odisea, que está incluido en Casa de Islandia, a lo mejor no recordarás, pero se llama Regreso a Ítaca, como el poema de Cavafis, y es una versión, una adaptación, una reescritura de la Odisea. Y de la dificultad del regreso, que es uno de los temas fundamentales de la Odisea. Así que sí, tenemos esa relación con la Odisea, y me has preguntado, nos estás preguntando, Iván, por las primeras impresiones. La primera impresión. Cuando saliste del cine, ¿qué dijiste? ¿Saliste del cine? ¿Y qué dijiste? Mira, ya yo te conté la historia, pero yo he estado hace poco trabajando en una escuela de inmersión de español, la escuela de Middlebury College, que tiene una escuela de español, literatura y cultura, ¿no? Que dura 7 semanas. Así que yo he estado prácticamente prohibido de ver nada o leer nada en inglés durante 7 semanas, porque la lengua de instrucción era el español, así que yo no podía ver la Odisea, básicamente. O podía, pero por solidaridad con mis alumnos, que son los verdaderamente los que mantienen ese código de honor de la palabra de solamente español, me decidí no ver nada. Entonces no vi la Odisea hasta ahora, hasta hace unos pocos días. Mi impresión es muy fresca. Y la verdad, lamento que se haya levantado esa restricción, y lamento que me hayan permitido ver la Odisea, porque no fue una gran experiencia. Porque no saliste y escupiste la canchita, dijiste esta porquería, nunca. ¿La viste en IMAX? No, viste que hay esa frase genial, a veces el lector termina el libro antes que el escritor, ¿no? Y yo terminé la película antes que Nolan, ya me quería ir. La verdad, especialmente cuando Odiseo se convierte en Batman y empieza a matar a todos, ¿no? Como un superhéroe, me pareció una concesión hollywoodense burda, ¿no? Al final, y bueno, son los últimos 30 minutos de la película
que son realmente malos, en mi opinión. Claro, No sí. tengo una opinión matizada, algunas cosas sí me gustaron, no quiero decir que odie la película completamente, pero sí que me aburrí bastante en muchos momentos y que otras cosas me parecieron bien malas decisiones de parte de Nolan, ¿no? Pero bueno, hablemos de eso porque creo que tu opinión, Sí. Iván, es un poquito diferente a la mía. ¿Qué te pareció a ti la Mira, película? yo no soy tan fan de Nolan, ¿no? Ujú, No soy ujú. tan fan de Nolan. Siempre está en ese terreno, ese en medio de hacer algo interesantísimo y luego, pero hacerlo también muy comercial, ¿no? Ya, Todo lo que hace me parece que está en medio de esa zona gris entre lo comercial y el cine de autor, ¿no? Entonces no ese soy es el tan problema. fan, no soy tan fan, no esperaba, o sea, yo creo que con Dunkerque esperé algo grandioso y no. Y en cambio con Inception no esperaba nada y me sorprendió. Sí, sí. Con Batman lo vi con mis hijos, así que con mi hijo, perdón, y mi sobrino, entonces Batman me parece algo que fue un fenómeno más de menos Nolan y más superhéroes. Ujú, Pero ujú, esta película sí me llamó mucho la atención porque La Odisea es uno de mis textos favoritos ujú, y, ujú. y la verdad es que, a igual que para ti, igual que creo que todo el mundo, la parte final en la que Odiseo se convierte en Batman y le Sí, pega a todo el mundo, no es de mi agrado, no es lo que me gustaría ver. claro. No lo esperaba, me fue inesperado, dije, pero yo que soy un idiota o que es Nolan, pero me fue inesperado, la verdad. Sí. Pero la película a mí sí me gustó, ¿no? O sea, me Ujú, parece ujú. estupendo el mensaje, la historia, la adaptación, todo, pero evidentemente Odiseo, Nolan, Batman, superhéroe, no soy fan. Sí, te Sí, entiendo, un poco chirriante. Hablemos de lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Yo te contaré sí, que Nolan a mí también me parece que está siempre navegando en esas aguas turbias, indecisas del blockbuster versus el cine de autor, el cine más cine arte, ¿no? Hay un poco de cada cosa en su propuesta. Lo que hay de blockbuster es, bueno, se ve nítidamente en la última parte de la sobre película todo, con ¿no? esa secuencia de acción cruda y ruda y bruta, ¿no? De Odiseo peleándose contra todos, ¿no? Ahí está claramente esa dimensión. Y uno puede leer toda la película así, ¿no? Como desde la expectativa del blockbuster. Desde ese punto de vista me pareció aburrida por partes y demasiado seria para un blockbuster. Pero uno también puede ponerse los anteojos, ¿no? Del cine de autor y decir, bueno, no, leámosla como una propuesta más estética, Exacto. una propuesta más seria, porque no la tiene también de ese lado, ¿no? En También todas sus tiene ese lado, sí. películas, Ujú, si bien sí, tienes razón que no soy un fan de Nolan, yo tampoco, sí he visto casi todas sus películas, creo que me faltó alguna por ahí, y hay una propuesta, ¿no? Hay una visión de autor, hay un sí, mensaje, como dices, hay una mirada sobre el mundo, hay una claro. solemnidad también, unas ganas de pronunciarse sobre el Exactamente. planeta, ¿no? Y dar, Incluso dar en Batman, ¿ah? grandes, Incluso en sí, dar grandes Batman. lecciones y diagnósticos y Sí. soluciones para nuestros males sociales, en fin. Eso no es Sí, un autor que se caracterice por su modestia y por su humildad, Nolan va a lo grande. Y ahí también sí. falla porque me parece que la parte de blockbuster afecta su mensaje porque lo simplifica, ¿no? Lo simplifica Un- y no deja mucho espacio para la ambigüedad. Siempre da respuestas sí. concluyentes. Nolan. Vamos a hablar de eso, Iván. Sí, A mí te debo decir que me gustó mucho, por ejemplo, Interestelar. Esa me gustó sí, bastante, me esa es el conmovió. top. Sí, Memento me parece que el inicio de su poética, ¿no? Con estos sujetos que están atrapados en sí mismos, en su pasado, en esta relación conflictiva con el tiempo, ¿no? Hay una marca exacto. de agua ahí en Nolan. También, Ujú, ¿sabes cuál me gustó? Oppenheimer, que es la más claro. exitosa, ¿no? Y la mejor para los críticos, Bueno, la más que exitosa le hasta valió la el Oscar, Odisea, ¿no? A ¿no? mejor director, ¿no? Yo Eh, creo que la Odisea va a arrasar en los Oscars. yo creo que sí, aunque me parece una película más irregular, más imperfecta Sí, que Oppenheimer, en mi opinión, ¿no? Pero seguramente va a arrasar. Hablemos de la película y hablemos sí. también, si te parece, de qué cosa es una adaptación, ¿no? Para Exactamente, empezar, te iba a ¿no? decir eso. Como este es un programa literario, tenemos opiniones de cine, pero sobre cine no nos vamos a pronunciar tanto. Ya, Son ujú, opiniones de espectadores, claro. pero sí podemos hablar de adaptación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno lee que una película es una adaptación de un libro, de una novela, ¿no? Tiene una enorme expectativa de pensar de qué manera el cineasta puede referirse a ese libro.
¿no? Algunos pueden esperar que sea una ilustración del libro, ¿no? Entonces dice, a mí me encanta ese libro, yo creo que lo ilustre, nada más, no le metas nada, solamente cuenta la historia, ¿no? Otros querrán ver cuál es la lectura que ha tenido, ¿no? Porque una adaptación es una lectura, finalmente, es una interpretación de un lector que dice, este libro trata sobre esto, y de repente yo digo, no, trata sobre otra cosa, pero bueno. Claro. Y luego otros lo ven como un punto de partida imaginativo, lúdico, para hacer algo. O sea, incluso puedo escaparme de la adaptación, ¿no? Puedo salir de la adaptación y empezar a imaginar una historia que prácticamente no tiene nada que ver, como Blow Up y Las babas del diablo de Cortázar, ¿no? Claro. Parte de un punto de partida y un punto de partida como un cliché, pero vuela por otro lado, todos otros personajes, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es para ti la expectativa cuando te dicen voy a adaptar Pedro Páramo, Cien Soledad, la Ilíada, la Odisea, lo que sea? Sí, bueno, hay un continuo de posibilidades dentro del universo de la adaptación, desde el no adaptar y decir, sabes que acá está el original, te quedas con el original porque es lo más cercano y es lo que realmente quiero, ¿no? Hasta la completa y libre, como Blow Up, ¿no? La completa y libre reescritura desde otras claves, ¿no? Exactamente. Hay un continuo de posibilidades. Sí. Y cada quien tiene sus preferencias y sus gustos, ¿no? Lo que sí queremos evitar en este programa es ese prejuicio de originalidad, o mejor dicho, ese gusto por la fidelidad absoluta, o criticar la película porque se aparta del libro, ¿no? Esa es una visión bastante cerrada. No. Ya creo que podemos superar eso, ¿no? Y decir, no tenemos por qué ser fieles, ¿no? Y quienes critican la película únicamente en base a la desviación, no saben lo que es una adaptación, porque la adaptación, ya acabamos de decir, es una desviación mayor o menor con respecto a un original. Mi ideal personal, y esto es muy mío, no sé, habrá gente a la que le guste el completo parricidio, ¿no? En el cine. A mí no me gusta tanto eso. Lo que yo aprecio y valoro más, Iván, y te pongo un ejemplo para que veas qué tipo de adaptaciones yo privilegio. Me gustó muchísimo la adaptación que hizo Lucrecia Martel de Sama, de Antonio Di Benedetto, la novela argentina, ¿no? Me pareció fantástica, ¿no? Un perrito por ahí. Tengo unos perros ahí salvajes. Ah, mira. ¿Son cinéfilos o no? No les gusta Sama, no les gusta. Eso digo, apenas mencioné a Di Benedetto protestaron. Los salieron corriendo, ¿eh? Se dijeron, me largo de acá. Inaceptable. Son nolanistas. Sí. Bueno, y Sama es una película, no sé si la han visto, en fin, sería largo de explicar, habría que hacer un programa entero sobre Sama nada más. Es una gran novela argentina que narra la espera de un funcionario colonial en el siglo finales del 18, me parece, que está varado en Asunción, Paraguay, en el virreinato, ¿no? En esa época, esperando un traslado, un nombramiento en alguna capital como Santiago, Buenos Aires, quiere irse, está solo. Y la novela, mejor dicho, recorre con un lenguaje maravilloso, recorre ese paisaje psicológico de melancolía, espera, estar perdido, ¿no? Y es casi una visión existencialista. Di Benedetto fue criticado en su momento porque el lenguaje que él usa en su novela no es el lenguaje propio del virreinato, de la época colonial, ¿no? Claro. Ahí hay una traición, ¿no? Él adapta también y usa un lenguaje como más antiguo, como del siglo de oro, incluso con giros medievales, ¿no? Es muy libre su ambientación histórica y lingüística la que hace Di Benedetto en Sama. Y yo creo que acá está lo que quiero decir con las adaptaciones y lo que me gusta a mí. Martel respeta esa libertad, pero dialoga correctamente, adecuadamente con el original, porque ella, utilizando su lenguaje, que es el lenguaje del cine, ¿no? Logra transmitir esta idea de la espera tensa, ¿no? Y a veces distendida también, una espera angustiosa de Diego de Sama, logra transmitir eso, ¿no? De otra manera y con otro lenguaje y con un trabajo de los planos, con un trabajo de la fotografía, con un trabajo de la música. Y su cuota de innovación, su cuota de reescritura está en fortalecer una cosa que ya estaba en la novela, que es un poco la visión delirante del personaje. El personaje, mientras espera y espera, se va perdiendo en sus pensamientos, se va extraviando en su propia mente, va entrando en un universo un poco paralelo, ¿no? De su propia cabeza. Y eso el cine lo puede trabajar muy bien, y eso es lo que Lucrecia Martel prefiere, digamos, subrayar, ¿no? No traiciona la película,
creo que ahí está la clave que quiero decir, de lo que quiero decir. No traiciona al original, pero sí lo reescribe, reorganizando las prioridades del propio Di Benedetto, ¿no? Y Ahora, eso para mí son las adaptaciones que prefiero, ¿no? Sí, pero hay una cosa, totalmente de acuerdo, ¿no? Que toda adaptación es una interpretación, una reescritura, pero respetando el espíritu del texto original, ¿no? En caso de que no sea una tradición total, de, como hemos dicho, de agarrar un elemento y transformarlo, ¿no? Pero se supone que una adaptación de un libro promete una lectura, pero tratando de entender el libro y no traicionándolo, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia entre Sama y la Odisea, ¿no? Cierto. Y es que Sama es un libro que muy poca gente ha leído, ¿no? Es que seguramente la mayoría de lectores, perdón, de espectadores de Sama no han leído Sama, ¿no? Y por lo tanto probable. y además es un libro muy concreto, no tiene tanta bibliografía. En cambio, la Odisea es un libro que hay una bibliografía enorme, gigante, que todo el mundo sabe de qué trata, o por lo bueno, no todo el mundo, porque hay unos youtubers que se sorprenden. Dice, oh, hay monstruos, ¿no? Pero bueno, olvidémonos de esa gente que se entera de qué trata la Odisea, ¿no? Pero la mayoría de personas saben, han estudiado, entienden, ¿no? Se discute cuál es el viaje de Odisea. Y además hay muchas versiones, bueno, ya el Ulises de Joyce, si quieren, pero hay muchas reinterpretaciones, muchas lecturas. Sí. Y entonces, realmente es más difícil saber qué es lo que Homero quiso decir. Porque además es, claro, ya para la quién es Homero, en fin, la autoría. ¿Quién es Homero? ¿Cuántos siglos es? Etcétera, ¿no? O sea, cuál es el yo puedo entender cuál es el espíritu de Di Benedetto, pero cuál es el espíritu de Homero y cuál es el Homero que está trabajando Nolan, ¿no? Es el Homero del siglo XIX, del XVIII, el Homero contemporáneo a él, claro. ¿No? El gran problema con la Odisea, creo que ha sido uno de los grandes problemas, es que todo el mundo es como si adaptaran el Quijote, ¿no? O sea, como todo el mundo es dueño de la Odisea, ¿no? Y dice, sí. esa no es la Odisea. ¿Qué es la Odisea? ¿Qué cosa es la Odisea para ti, no? En cambio, claro, nadie va a decir, esa no es Sama, porque Sama lo ha leído muy poca gente, ¿no? Sí. Entonces claro, nos han hecho una adaptación de un personaje que todo el mundo piensa que sabe sobre él. Y entonces algunos dicen, sí, ese como yo me lo imagino, y otros dicen, no está mal, ¿no? Está mal ese personaje. Claro. Sin embargo, a mí sí me interesa discutir varias cosas sobre lo que se ha dicho con respecto sobre todo al casting, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes y creo que menos entendidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Quizá el desafío más grande de un cineasta es el casting de una película que adapta un libro. Porque en el libro uno tiene excesivamente ideas sobre qué es lo que debe ser, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo vi una película que amé, un libro que amo, que es El Jardín de Ofici Contini, y me pareció que la actriz que hacía, Dominique Sanda, que hacía de Ofici Contini, era exacta como yo me lo imaginaba. Ajá. Y entonces me fascinó la película y sentí que era una gran adaptación. Pero vi la adaptación a una película, a una novela que yo amo también, que se llama Agnes, de Peter Stamm, y la chica que hacía de Agnes no me parecía Agnes, me parecía una chica malhumorada, y Agnes me parece un ser de luz, ¿no? Y entonces no pude ver la película, o sea, era la película, pero no me interesó, porque entonces ese es el primer escollo que tiene, ¿no? Hacer un casting es, voy a lograr llenar tus expectativas de quién es el personaje, ¿no? O cómo te lo imaginaste, primero. Segundo, el hecho, digamos, histórico, sociológico, antropológico, lo que quieran, de que muchas personas no entienden que un actor es una máscara, ¿no? Que no es un ser real. Entonces, evidentemente, el trauma principal es que hayan puesto a Elena, a Lupita, ¿no? Porque es afrodescendiente, no, históricamente no puede haber sido afrodescendiente Elena de Troya, ¿no? Pero igualmente yo puedo decir, ¿por qué ponen a Cristo como rubio de ojos azules, ¿no?
O a Elliot Page, ¿no? Que es un actor transgénero también, pero tiene un papel en el que realmente no importa su género, ¿no? Claro. O sea, no, nadie puede decir, es un hombre, pero es mujer. No, realmente eso no me parece que sea lo discutido, ¿sí? Pero en general todo, yo digo, bueno, Telémaco era rubio, sí, así. Sí. O sea, ¿cómo sé si Telémaco era rubio? Bueno, entonces, esas discusiones no tienen sentido para mí porque hay que entender que el casting no es una especie de adaptación de la realidad, sino adaptación de lo que ha leído ¿no? Y ahí para mí, Nolan ha leído que Helena de Troya es una mujer exótica, extremadamente seductora, extremadamente distinta, ¿no? Sí. O sea, que no puede ser una mujer cualquiera, ¿no? Ese es su entendimiento, porque evidentemente Helena de Troya no existe, ¿no? Entonces, y por lo tanto ha optado por una mujer que de repente él la considera la mujer más seductora del cine contemporáneo, que es Lupita, ¿no? Que de hecho ya ha hecho papeles de seductora en Wakanda, ¿no? Entonces, es una guerrera, es una mujer exótica, es una mujer hermosa, ¿no? Y que parece fuerte, que ¿no? Fuerte, intensa, mirada dura, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido para mí una gran elección, ¿no? Y el que dice en Grecia no había afrodescendientes, no está entendiendo el espíritu de adaptar una, ¿no? Y el que piensa que la ha puesto para cumplir con cuota de género, cuota de raza, ¿no? Tampoco está entendiendo lo que es el casting, ¿no? Él ha escogido claro. No, esa es una. ¿A ti te gustó Helena de Troya? ¿Te gustó Lupita? Bueno, mira, con este tema ha habido muchas críticas con respecto al supuesto wokeismo de la película, justamente porque se da lo que has dicho, que el casting muestra una multiculturalidad, ¿no? Una apertura muy, muy grande, ¿no? Y eso, digamos, no reflejaría exactamente la etnicidad original de quien sabe, en fin. Sí se sabe, en fin. No respeta directamente la etnicidad original de los tiempos en los que la Odisea, el poema épico, está ambientado, ¿no? Eso es evidente, pero bueno, es una traición que no es la primera vez que se hace en el cine, completamente legítima, ¿no? Que depende mucho de los intereses de la adaptación. Y en este caso se trata de hablarle al mundo contemporáneo. Nolan claramente está dando un mensaje. Vamos a llegar a esa parte en un momento más. Sí. Y dar ese mensaje tiene que ver con que la pantalla pueda ser un espacio donde el público se vea reflejado, donde la sociedad actual se vea presente, donde los debates, ¿no? Especialmente de Estados Unidos, sean visibles, ¿no? Y evidentemente hay una intención de pluralidad, de ver una representación amplia, ¿no? Étnica en lo concreto, que está allí. Yo no veo mayor problema en eso. Lo que me parece muy gracioso es que la gente que critica el wokeismo utilice el argumento de la fidelidad casi como una falacia para cuestionar una cuestión, cuestionar un asunto que les molesta por otro lado. No les molesta, digamos, lo que les molesta es justamente esa voluntad de apertura, ¿no? Lo que les gustaría es justamente una versión mucho más limitada y excluyente, tal vez, de la Odisea, ¿no? Con el argumento falso de la fidelidad, ¿no? Claro, lo que yo entiendo yo creo que entienden que ha puesto como por calzador a una mujer que tiene una etnicidad distinta a la que debería ser Helena de Troya, y que dicen, la han puesto solamente para que haya una representante de esa raza. Pero yo creo que no funciona así, Nolan, ¿no? No, eso es irrisorio. Simplemente se trata de una realidad multicultural, que es la realidad que tenemos, ¿no? En fin. Pero me has preguntado, Iván, si me gustó o no Helena de Troya. Ah, sí, ¿te gustó? Mira, hemos hablado de esto antes y nos hemos peleado ya en privado con respecto a Helena de Troya, porque en principio no me gustó. ¿No te gustó? Pero ahora puedo decir, entiendo por qué la puso, ¿no? Hay esta escena en la cual ella está con Agamenón, ¿no? Si no me equivoco, y ella se le ve primero una parte del rostro, luego se le ve la otra parte del rostro que está completamente con una cicatriz enorme, ¿no? Es un personaje doble que tiene la belleza y la seducción por un lado, pero por otro los rastros de la guerra, ¿no? Y es un personaje, ¿no? que acusa y que enjuicia, ¿no? Y que le dice a Agamenón, tú eres el culpable de todo esto y el culpable de mí y no estás reconociendo. ¿Es Agamenón o me equivoco? No. O Menelao.
No, Menelao, Agamenón es Clitemnestra. Ese perro en Clitemnestra, sí, es Menelao. Bueno, y lo acusa, ¿no? Creo que Telémaco está presente en la escena. Y lo acusa. Sí. Ahí averiguar por su padre, sí. Y introduce ya el tema de la acusación y la culpa, que es el tema fundamental, del motivo fundamental de la película, ¿no? Y él no quiere escuchar, ¿no? Las recriminaciones de esta mujer. Me pareció, no por el tema de la etnicidad, sino porque por el tema mismo de la complejidad de representar un personaje tan no humano como es Helena de Troya, una mujer capaz de suscitar una guerra, ¿no? Me pareció que cualquier Helena de Troya será insuficiente. No, cualquier actriz elegida será insuficiente. Pero me pareció interesante la decisión porque no se fue por una belleza estereotípica, ¿no? Que habría sido lo más fácil, sino que se fue por una belleza ambigua y cuestionadora y fuerte y distinta. A mí la actriz no me parece particularmente interesante, la verdad, ni guapa, pero me parece que lo entiendo, ¿no? Y está ok. Sí. No fue de las cosas que más me molestaron en la película. Pasados unos días digo, ok, está bien, pase, ¿no? No me pareció una genialidad tampoco, pero bueno, ok. Lo que sucede con Nolan es que yo creo que ha pensado mucho en el casting a un nivel muy simbólico, ¿no? Sí. Entonces ha dicho, quiero una belleza transgresora y no una belleza convencional, porque me parece que Helena de Troya invita a la transgresión, al robo, al secuestro, ¿no? Al daño, ¿no? Y no, ahora, probablemente una versión histórica que no debería existir, pero vamos a imaginar que alguien quiere hacer una historia de la época oscura de Grecia. Probablemente Helena de Troya es una mujer bajita, sin mayor atributo, salvo ser la esposa de un rey, ¿no? Y, o sea, como un trofeo, más bien, ¿no? Nadie te dice que sea hermosa, pues no. Cleopatra no tiene por qué ser Elizabeth Taylor, ¿no? O sea, esa habría sido otra posibilidad, ¿no? Una Helena de Troya sin atributos, ¿no? Sí, para que uno entienda que los atributos son los que su posición le otorgó, ¿no? Exactamente, que es lo más probable si yo quiero hacer una versión histórica, ¿no? Claro. ¿No? Porque, como digo, Cleopatra uno se la imagina como Elizabeth Taylor y no, pues no es, ¿no? Pero lo que sí sucede para mí es que en toda la película él nos da señales de que lo que le interesa mucho es lo simbólico detrás del personaje, ¿no? Por ejemplo, una de mis escenas favoritas, un poco Star Wars, pero me encanta, es cuando se abren las puertas y aparece Agamenón. Claro, ¿no? Batman. Y claro, vestido de negro, enorme, porque hay una cosa que es cierto, ¿no? Que los soldados, o sea, los héroes de la Ilíada, eran seres extremadamente fuertes, ¿no? Extremadamente, o sea, hombres hechos para la guerra, ¿no? De Marte, ¿no? Y esa imagen de él, y el hecho de que aparezca en los pósters, ¿no? A pesar de que no es un personaje principal en la Odisea, ni en la película, ni en la novela, ni en la obra épica, en el poema épico, a mí me gusta mucho porque digo, claro, es que él simbólicamente lo pone como un hombre, un guerrero, ¿no? Sí. Mucho más creíble que en la Ilíada, Brad Pitt haciendo, ¿no? de héroe flaco, ¿no? Que le tiene que cambiar un modelo de piernas porque sus piernas eran muy delgadas. Claro, entonces, claro. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho el hecho que le ha dicho, voy a poner a los personajes como me los imagino, como el cuento de hadas que yo leí, ¿no? Y también cambia a seres mitológicos. Esos seres biorrobóticos gigantes no son así en la Odisea. Esa es una versión de él de seres casi como de Star Wars también, de gigantes robots que van lanzando a la gente en el aire, ¿no? Sí. Eso los destragones no son así. Bueno, de esto, Iván, se le ha acusado mucho a Nolan, y yo creo que es cierto. Le falta un poco, de esto lo dice de hecho Ricardo Bedoya en algún lugar, le falta sensualidad a Nolan como director, le falta, digamos, su solemnidad y sus ganas de dar un mensaje y de crear un simbolismo. A veces van en desmedro de cuestiones como la sensualidad o el sentido del humor o la gracia, ¿no? Es un poco frío, ¿no? Y en los momentos en los que podría no haberlo sido, es decir, por ejemplo, con la sensualidad de Helena de Troya, o con la sensualidad de Penélope, o incluso Circe, ¿no? Allí todo eso se pierde y se convierten en personajes que son vehículos de ideas y vehículos de tesis. Y tal vez eso es lo que más me problematiza a mí con respecto a la adaptación,
Y lo que más hace que Nolan se aleje de ser un verdadero director artístico y se acerca más a un propagandista es justamente el panfleto, ¿no? El mensaje claro. Yo sé que tú tienes una opinión distinta, pero a mí no me gusta eso. Creo que no corresponde a un texto como este, con tanta riqueza, tanto bagaje detrás, ¿no? Creo que es una reducción. Pero hablemos de eso. Es lo que queríamos hablar. Entonces creo que ya está claro que el casting ha sido muy criticado porque se considera wokeismo y en realidad yo creo que él ha buscado en todos los personajes crear un poco la imagen que él ha proyectado sobre la novela, ¿no? Sí, o sobre el poema épico, ¿no? Entonces Agamenón es un gigante vestido de negro, ¿no? Helena es un ser seductor y disruptor, ¿no? Uh-huh. Telémaco es un flaquito, ¿no? Que no era, ¿no? Porque o sea, sí, al principio de la Odisea, él se entrena, ¿no? Pero era un hombre fuerte, es un personaje heroico, también Telémaco, ¿no? Pero él lo pone como un chiquillo, adolescente, ¿no? Un poco hamletiano, ¿no? Sí. Me gustó Telémaco, ¿eh? Me gustó porque cuando uno lee el poema épico original, empieza con Telémaco justamente, empieza con la perspectiva de Telémaco en el palacio, y sí se le ve como un chico perdido entre los pretendientes que lo están dominando, y él no puede hacer nada, ¿no? Y ese es un no es que sea un pusilánime, pero sí es un hombre, no es un hombre aún, ¿no? Y está formándose y necesita un padre. Y ese aspecto de debilidad, ¿no? O de fragilidad, pero de fuerza y de ganas al mismo tiempo, esa mezcla, sí la captura bien el casting. Me gustó bien me gustó bastante ese Telémaco, creo que está bien. Podría ser un poco más fuerte, pero va en la tónica de Nolan de desmitificar al héroe. No, de hacerlo simbólico, ¿no? Porque la idea de Telémaco es que él no es tan fuerte como los pretendientes, pero tampoco es un muchacho que parece de la secundaria, ¿no? O sea, es el hijo de un guerrero, es un hombre instruido en guerra, o sea, un poquito más fuerte podría ser, pero es que él quiere mostrar la fragilidad, la pequeñez, ¿no? Que en realidad es lo mismo que sucede con Spider-Man, ¿no? O sea, que también lo ponen a él como un personaje más, un héroe adolescente, ¿no? Claro, y bueno, y lo más desafiante de todo es el rol tan activo de Penélope, ¿no? Esa es una relectura muy interesante porque Penélope queda en la Odisea como una mujer que no sabe qué hacer y que está esperando que llegue, pero acá la ponen como una mujer empoderada, ¿no? Y ¿no? Entonces eso sería lo más desafiante porque esa sí es una lectura muy contemporánea de la Odisea, ¿no? O sea, el famoso truco de tejer y destejer, ¿no? Lo convierte en una especie de resistencia de Penélope, cuando probablemente sea solamente una espera, ¿no? Sí. O sea, entonces eso es una lectura de él, ¿no? Pero vayamos al centro que quieres discutir, que es el mensaje. ¿No te gustó el mensaje? ¿Te parece que traiciona la Odisea? Me quiero escapar un poco de esa pregunta y hablemos un poquito más para calentar, pues, ¿no? Los actores, ¿no? Anne Hathaway, que hace de Penélope, me pareció excesivamente fría, también excesivamente como marmoria, ¿no? También bastante cruel con Telémaco, lo maltrata un montón, ¿no? Lo hace sentirse menos porque no es su padre. Es una mujer bastante castradora. No me pareció, empoderada sí, pero no tiene una cosa que sí me gusta. Bueno, sí lo rescata, que está bien. Me gusta mucho en Penélope, es verdad que tú dices que es pasiva y todo, pero tiene una cosa un punto de ambigüedad en el original que es bien bacán, que es que ella como que está jugando con los pretendientes también, ¿no? Como que no es que ella sea simplemente una víctima de la situación, sino que ella está viendo, bueno, si no viene este hombre, me tengo que casar. No me queda otra y a ver con cuál es mejor, ¿no? Ella está jugando con las posibilidades y está reteniendo los pretendientes también porque no sabe qué hacer de ella y sabe que sin un rey no es nadie también en este mundo, ¿no? Exactamente. Eso está en la obra. En la adaptación de Nolan pero lo que no me gustó fue cargar tanto las tintas con respecto a este rol de mujer cruel, ¿no? Y de mujer fría y agresiva, y tiene unos gritos bastante destemplados contra el pobre Telémaco, que es bastante chiquito y frágil. Identificado con Telémaco. Ese es el problema. Tú quieres no la Odisea, sino la telemaquiada. La telemaquia. Pobre Telémaco, pobrecito, ¿no? Lo maltratan. Y además hasta el final, ¿no? Con las justas logra matar al malo, no puede ni matar a un hombre, mientras su papá mata 50 a la vez. Lo disminuyen mucho a Telémaco. Sí. Me pareció. Bueno, la historia misma la disminuye, porque nunca se sabe qué pasa con él, ¿no?
O sea, Claro, es verdad. o sea, que creo que fue Telémaco. Sabemos que fue de Odiseo por la Divina Comedia, ¿no? Pero Sí, sí, y sí. creo que Ah, ¿y qué te se casa pareció? ¿Qué te pareció con Matt Nausicaa, Damon? ¿no? Me gusta mucho. Creo que es el Odiseo perfecto para lo que Nolan quería, ¿no? O Yo sea, hubiera tiene puesto esta. Ethan Hawke mejor. No, Matt Damon sí, porque Matt Damon tiene, o sea, en cuanto a los planos, ¿no? Hay mucho plano, ¿cómo se llama? Primer plano, mucho close-up, ¿no? Del Sí, rostro de Damon, mostrando una fragilidad y una introspección y una mirada larga, ¿no? Que está muy bien, sí, pero al mismo claro. tiempo es un actor fuerte. Y cuando se ve, digamos, el de cuerpo entero No, a Damon, se nota que ha hecho bastante gimnasio, ¿no? no, Que le han metido o es una hormonas, IA, algo, una porque está IA. recontra fuerte. Claro, pero O sea por que sí ejemplo, sí, conjuga esa dualidad de fragilidad y fortaleza que Nolan quería es que alejar justamente de Agamenón, que sí es un héroe del exactamente, pasado, eso te iba ¿no? a Un decir. gran héroe del pasado, pero Matt Damon es un héroe del presente, Recuerda un héroe mediocre, ¿no? que Odiseo, o sea, Odiseo no podía ser un hombre fuerte, digamos así, como es el Agamenón o como es La Roca, que pongan ahí un hombre musculosísimo y fuertísimo, Claro. porque él no quería ir a la guerra, él no es un guerrero, ¿no? ¿Te acuerdas Ujú, que él hace ujú. ese truco, para que piensen que está loco cuando lo van a buscar, ¿no? Claro, claro, claro. Él no quiere ir a la guerra, él no es un guerrero, es un hombre que obligado a ir a la guerra para cumplir con el pacto, pero y más bien un intelectual, un estratega, ¿no? Pero de Sí, ninguna manera es un guerrero. Entonces no puede representarse, pero no sabemos cómo era físicamente, pero no puede representarse como Agamenón, que es un salvaje Marte total, ¿no? no, no, lo que Eh, prima es su intelecto, su ingenio, exacto. su curiosidad, su Ahora, inteligencia, su sagacidad, ¿no? Claro. hay una cosa sobre Penélope que no está muy clara, quizá en la película, pero no tiene por qué estar. Pero una de las razones por las que Penélope no se entrega a otro es central dentro de la Odisea. No se entrega a un pretendiente, que es lo que debería hacer, ¿no? O sea, ya una vez entregarse a un pretendiente y ya, pues ya se murió, ¿no? Claro. Ujú. Es porque hay muchas versiones, ese es el tema de la Odisea. Hay muchas versiones sobre qué le pasa a Odiseo, Claro, ¿no? O sea, claro. la historia del viejo marinero no dicen que se ha vuelto loco, entonces aparecen constantemente Aedas y van contando historias de él y nadie sabe realmente lo que le pasa, ¿no? La única Sí, hay historia duda. Ujú. real es la que tiene Menelao, ¿no? Es la única historia real la que le cuenta, real, digamos, es la historia que leemos nosotros, Sí, sí, sí. pero no sabemos, ¿no? Y luego, y esas versiones se contradicen con la versión que él mismo, Odiseo, le cuenta al rey de los fenicios, de los Sí, feacios, ¿no? eso se pierde Sí, eso, aunque sí hay un toque de eso, de esa sí, multiplicidad de versiones, exacto. pero prima la idea de que en verdad ya está muerto, Y claro, lo es que cual como, fortalece un poco a pero Penélope porque Penélope, la hace más, digamos, claro, o sea, desafiante, ¿no? Penélope no se puede entregar a nadie porque no hay una certificación de que ha muerto. Porque se Correcto. dice, ¿no? Que está por ahí, que está por allá, que logró esto, ¿no? Entonces hay muchas versiones. Y si no me equivoco, creo que incluso Odiseo llega a escuchar una versión de su propia Sí, de historia su en la propia Odisea, historia, sí. ¿no? Claro. Entonces Quijotesco ahí. sí, sí, creo que. Y una cosa que me parece importantísimo para empezar a discutir, ahora sí vamos a discutir la trama, Vamos a ¿no? meternos ahí, no quiero, pero bueno. No, mentira. Pero una de las razones principales de esta película, de por qué es tan interesante esta película, y por qué es tan interesante la Odisea, es que en la Odisea, una de la- muchos dicen que no puede haber sido el mismo Homero el que escribe la Ilíada de la Odisea, porque tiene dos Ujú, mentes muy distintas, ¿no? claro. Porque Ujú, tiene dos formas de entender muy distintas el mundo, ¿no? Y, y el problema con la Odisea es que Ulises, ¿no? Siempre está buscando su identidad, ¿no? ujú, Eso es, ujú. o sea, siempre está contando su identidad a través de quién soy en el cuento que me cuentan, ¿no? O sea, soy yo en realidad, soy el cuento que me cuentan, todo el tiempo está pensando en olvidar, ¿no? El olvido de los lotófagos, el tiempo que pasa con Circe, o sea, siempre Sí. está con miedo a olvidar. Y de hecho, bueno, la famosísima frase de soy nadie, ¿no? Que la quita Negarse a sí Nolan. mismo, Ujú. no sé. Claro, la quita, ¿no? ¿O no la Sí, pone? no está. Es una de las críticas Sí. principales que le Ah, lanzan, ¿no?
Claro, ese cuando le dice a Polifemo yo soy nadie, pero bueno, es que él no dice yo no sé quién soy, o sea, soy un muerto viviente, soy el personaje del héroe de Troya, soy el loco del mar, como lo llaman algunos, soy este Exacto. hombre. Entonces él nunca sabe quién es, y de hecho, por eso es que cuando él llega a Ítaca, primero no reconoce, eso me acuerdo mucho, que no reconoce a Ítaca, dice, esto no es Ítaca, ¿qué es esto? No es. Uh-huh. Y segundo, que todos los reconocen, todos, por algo que no es él. O sea, no lo reconocen como un héroe, ¿no? No es como que volviste a casa, hola, ¿no? Sino la cicatriz, el olor de Argos, la empleada por la cicatriz del jabalí, Uh-huh. Helena, que no sale ahí, pero lo reconoce porque él le dice lo del el tálamo marital, la Sí, cama ese detalle, hecha sí. con un olivo. O sea, Así está en la película. Uh-huh. Sí, y también no está el abuelo, tampoco está, pero el abuelo también lo reconoce por algo. O sea, todos lo reconocen por algo que no tiene nada que ver por el orden de los frutos, ¿no? Está este fruto acá, este fruto acá, y así sabes el orden. Pero nadie lo reconoce a él. Es como si él fuera nadie, como si se hubiera invisibilizado, ¿no? Claro. Y eso no es un personaje marcial, ¿no? Quizá por eso yo también odié el final de esto, ¿no? Porque un personaje marcial, Marte, un Iliada, es un personaje muy seguro de quién es un héroe, o sea, Aquiles sabe quién es y es más, porque sabe quién es inicia una obra épica, porque a mí no me vas a robar un esclavo, o sea, yo soy quien soy, ¿no? Pero no, claro. Ulises es el personaje que representa el no saber quién soy, no saber quién soy, tratar de desvariar, ir, ¿no? Para saber quién soy. Y por eso es que Joyce lo utiliza como Ulises, ¿no? Lo utiliza como en Ulises, el hombre que tiene una odisea cotidiana. Todo el día tiene que reconstruirse y saber y contarse su propia historia, ¿no? Claro. Vamos por partes, Iván. Ese punto que has dicho es fundamental, ¿no? En la Odisea, ese vacío de la identidad de Odiseo es el tema fundamental que nos ha seguido interesando hasta hoy, ¿no? Hasta el siglo XXI, y que ha hecho que, no sé, Balzac tome esta idea, por ejemplo, en el Coronel Chabert, ¿no? Esta idea del que pasó por la guerra, pasó por el umbral de la muerte, ¿no? Que también es el umbral de los relatos que otros hacen sobre él, y termina convertido en un fantasma que no se reconoce a sí mismo, que está completamente fragmentado y que debe regresar a casa, y regresar a casa es encontrarse y saber quién es, ¿no? Ese es un drama pues, muy contemporáneo que hace que el poema... O saber que no es nadie, ¿no? O saber que no es nadie, aceptar esa nada, ¿no? Es un poema, por eso, muy contemporáneo, muy novelístico, ¿no? Y que sigue apelando y que nos gusta mucho más que la Ilíada, por lo menos a mí, ¿no? Porque en la Ilíada sí estamos con los héroes. Exacto. En fin, la Ilíada está escrita por un hombre que marcial completamente, ¿no? Y más simplificado, ¿no? Y con los típicos héroes superiores, ¿no? Guiados por una gran pasión, en fin, o una gran misión, ¿no? Eso está presente también en la Odisea, pero cuestionado, horadado por esa nada del ser, ¿no? Que, bueno, mira, yo creo que una de las razones, ya que me quieres empujar a dar mi opinión negativa, a ver. Una de las razones por las cuales esta adaptación no me gustó es que toda esa riqueza se pierde porque este Odiseo, encarnado por Matt Damon en la versión de Nolan, sabe quién fue y se juzga a sí mismo y dice ahora seré otro, y hay una redención que lo transforma en un hombre nuevo, ¿no? Que es el hombre que él debió ser, ¿no? Hay una certeza, una claridad, una decisión por una identidad errónea y una correcta, perdón. Hay un binarismo ahí de bien mal, un moralismo, por no decirlo de otra manera, por decirlo de otra manera, que no me gustó porque no es que no sea fiel al original. Ya dijimos que la fidelidad no es un valor acá. Lo que es insuficiente con respecto a las potencialidades del original, y es un empobrecimiento de la versión de Nolan. No, obviamente Nolan jamás va a poder hacer una cosa como la Odisea real. Eso está más allá del alcance de cualquier mortal, ¿no? Pero dada la ambición que él tiene como director, con una visión de mundo y con una propuesta y una cierta complejidad, me parece que habría ganado mucho esta versión de la Odisea con un poquito más de ambigüedad y un poquito más de reconocimiento frente a ese no saber de la identidad, frente a esa nada o esa multiplicidad del ser que vemos en Odiseo, ¿no? Sabes que entiendo perfectamente tu punto, ¿no? Pero tú sabes que hay un texto sobre la Odisea que escribe Italo Calvino en su libro sobre los clásicos, en la que dice que la verdadera historia que Homero habría
el que fue Homero habría recuperado sobre el regreso a Ítaca, era una historia sin mucho talento, o sea, sin nada heroica, ¿no? Era como un hombre que vive lejos y que le cuesta llegar a casa, ¿no? Y que entonces que él, para darle heroicidad, para decir, o sea, Ulises no puede regresar de esa manera, inventa todos los cíclopes, o sea, y que son cosas que dicen no tienen nada que ver con la épica que es la Ilíada, sino tiene que ver con las fábulas, ¿no? El gigante, la maga, la bruja, las sirenas, ¿no? O sea, como que le metió fantasía, ¿no? La volvió fantasiosa, ¿no? No porque los dioses no son fantasía, para ellos eran reales, ¿no? O sea, pero un cíclope, eso ya era más fantasioso, ¿no? Y que en realidad la verdadera historia es, bueno, esa lectura, esa añadido que para Calvino es claro para decir que la Odisea muy difícilmente sería escrita por Homero, no, él mismo. Para mí ese añadido lo tuve muy presente. Yo tengo ese porque lo trabajé mucho tiempo ese artículo. Lo tengo muy presente cuando vi la película, porque una de las cosas que me llamaban la atención de la Odisea, y que me gusta, porque me gusta tanto el poema épico, es que Odiseo, mira lo narrador que soy, ¿eh? Odiseo cuenta una historia, in media res, ¿no? O sea, después del desvarío de Telémaco, aparece él contando a los feacios su historia, ¿no? Para que le permitan volver, ¿no? Sí. Y entonces cuando él empieza a contar su historia, como que recuerda todo y empieza a hablar de Polifemo y estos seres mágicos, nosotros no sabemos si eso es real o no. O sea, de repente Odiseo está contando su propia Odisea, pero de repente es de que mental, simplemente claro. Claro, o sea, dijo, no, yo no voy a volver como un héroe que se perdió en el camino, que se desvió, que fue a la derecha, que donde no tenía mi GPS, ¿no? Y que por hambre murieron mis soldados, ¿no? Se murieron ahí, no teníamos que comer y he llegado con las justas, ¿no? Entonces, como él no quiere esa versión de sí mismo, ¿no? Y entonces se empieza a contar una historia, no, peleé contra un gigante Polifemo, las sirenas, porque no sabemos si eso pasó, ¿no? Entonces todos son las versiones, ¿no? De repente es la versión. Entonces esa parte que a mí me parece central en la Odisea, sobre las distintas Odiseas, ¿no? Los distintos Ulises que hay, porque no hay identidad, porque uno puede contar su propia historia. Yo te puedo decir, me fui a Perú y me fue bien, o te puedo decir, me fui a Perú y me asaltaron y yo me peleé con 2 choros, entonces, ¿no? El relato genera la identidad. El relato que te cabe, pero total, yo te estoy contando, ¿no? Y además, ya que hay tantas versiones de mí, te cuentan mi versión, ¿no? Entonces, esa parte a mí la extrañé, digamos, ¿no? Extrañé es que esa dimensión, pero yo digo, eso es muy intelectual, quizá para lo que quería hacer Nolan, ¿no? Claro, lo que extrañaste fue la voz narrativa no confiable de Odiseo. Exactamente. Y es un elemento que la literatura puede hacer muy bien y que el cine, bueno, podrían haberlo hecho con un narrador en off, tal vez, ¿no? Con y yo dije, bueno, quizás Nolan lo haga, porque en Batman hay la duda por él mismo, su propio origen, ¿no? Yo dije, de repente va a hacer como varias versiones, ¿no? O sea, me imaginé una cosa completamente distinta, ¿no? Que iba a contar la historia varias veces contada, ¿no? Entonces, en una es un pobre diablo, en otra es un héroe, en otra, ¿no? Hubiera sido genial, pero ahí habría habido una complejidad que creo que Nolan quería evitar, justamente. Que Nolan quería pero podría dar un mensaje, ¿no? Nolan siempre le gusta contar varios mundos, ¿no? Y dije, bueno, va a contar. Y entonces a mí sí me decepcionó que sea tan lineal la historia, ¿no? A mí me decepcionó el tratamiento, ahora que lo mencioné. Sí. Ahora tan fiel al relato de Ulises, digamos, ¿no? Y tampoco fiel a las versiones posibles, ¿no? Y quizá ahora no me di cuenta que iba a sacarlo de nadie, pero bueno, lo sacó, ya sé por qué, ¿no? No quiso complicarse, porque eso es fundamental, ¿no? O sea, yo no soy nadie, ¿quién soy yo? No sé quién, soy un viejo navegante, soy un héroe de guerra. Porque al final, así llegamos a una conclusión de Hollywood, ¿no? Que es que Odiseo dice, no, ¿sabes qué? Yo sí fui un guerrero engañado por mi misión, que creía estar llevando soldados para realizar una misión patriótica y en el fondo estaba llevando cerdos y animales
que violaron y destruyeron Troya y rompieron el contrato social y el contrato con los dioses, ¿no? Nos inventa un término ahí, las leyes de los hombres, bueno, rompieron la ley el frágil vínculo, y ahora estoy arrepentido y ahora sé que eso estuvo muy mal, sucio y malo, ¿no? La guerra, y ahora soy pacifista y pido perdón y voy a rendir homenaje a los muertos a quienes yo mismo engañé, ¿no? Cuando viaja al final. O sea, hay mucha certeza. Odisea sí hay ese viaje sí, pero ¿no? Lo que no hay es esta certeza absoluta con respecto al bien y al mal, ¿no? Y que en esta película sí existe. Y tampoco me parece que hubo un buen tratamiento de esos seres mágicos, Iván. Es un poco tangencial lo que digo, pero creo que es importante. Todo este mundo de criaturas sobrenaturales y dioses y monstruos creo que no está bien tratado en Nolan. Creo que es una visión demasiado laica y moderna que convierte a estos sujetos que son importantísimos en la Odisea en secundarios, ¿no? Atenea, pésimo. Zendaya, la verdad que un personaje pésimo. Accesorio, ¿no? No habla, ¿no? Polifemo, ¿no? También un Polifemo decepcionante con el que ni siquiera hablan, ¿no? Hay esta frase que dicen, ¿por qué no habla con nosotros si sabe hablar? Y uno de los guerreros dice, no, lo que pasa es que tú hablarías con hormigas, somos hormigas para él, y eso le quita a Nolan la responsabilidad de crear un personaje más interesante con Polifemo, ¿no? Pensemos en el Polifemo de Góngora, ya me voy muy lejos, pero allí hay un verdadero, digamos, un enriquecimiento incluso de la Odisea, cuando en Nolan lo que vemos es un Lo que pasa es que Polifemo, ahí sí creo que Nolan sí cumple un poquito, porque Polifemo es la víctima, ¿no? Porque parece un monstruo, pero en realidad es un hacedor de queso. Es un pastorcito, ¿no? Un pastorcito, claro. Un pastor que hace su queso y todo, y evidentemente entran personas y que vienen acá a fastidiarme, ¿no? Claro. Y y sí es hijo o sea, todo pasa porque en la mente griega, pues Poseidón los castiga, ¿no? Incluso castiga después la nave que lleva, que tampoco sale, ¿no? Sí, eso está bueno, ¿no? Porque Poseidón nunca aparece y nunca se ve que haya una causa y efecto clara con respecto a las tormentas. Siempre mencionado, ¿no? Pero es que, o sea, es un castigo. O sea, como digo, cuando intenta llegar a ayudar a perder los feacios, lo convierte en piedra su balsa, ¿no? Entonces, él sí es cierto, y la crueldad, o sea, porque le dice, ¿por qué hiciste eso, no? Porque no tenía por qué dañarlo, o sea, porque ya se había escapado, ¿no? Y es la crueldad de él, ¿no? Entonces eso sí está bien contado. Pero, como digo, a mí me extrañé un Odiseo menos seguro de su versión, más disminuido y menos heroico, y más no sé quién soy nadie, soy un fruto de que los dioses escupen, digamos, ¿no? Manipulado por un dios que me odia y una diosa que me protege, ¿no? Claro. Pero el mensaje que mucha gente ha odiado, a mí me parece extraordinario. Debo confesar que sí adoré el mensaje de la idea de, al final, yo con mi imaginación, mi mente brillante, se me ocurre un maravilloso artilugio como el caballo de Troya. Todos dicen que yo gané la guerra, ¿no? O sea, no la ganó los héroes, no la ganó Ulises, perdón, no la ganó Aquiles, no la ganó Menelao, ¿no? Agamenón, el grande gigante, termina asesinado por su mujer por sacrificar a su hija para la guerra, ¿no? O sea, todos los que adoraron la guerra, todos los guerreros que iban así como machotes, ninguno ganó la guerra, la gané yo con mi inteligencia, ¿no? Eso sí está en la Odisea, ¿no? Sí. Y entonces... Ubris, ¿no? Yo llego todo winner diciendo soy el ganador, soy el gran héroe, y descubro en esta zarandeada de 10 años dando vuelta por todos lados que no soy nadie, ¿no? Que en realidad no soy nadie. Y entonces eso cuestiona y dice, entonces, ¿y qué he hecho? He destruido Troya, he matado gente, destruido a mi familia, destruido a todo, pero una guerra a la que yo no quise ir, porque recuerda, eso es fundamental, él no quiso ir, ¿no? Claro. Él no quiso ir, él intentó hacerse pasar por loco, ¿no? Sí. Y entonces, y por eso me parece interesante, porque el mensaje para mí de la Odisea es que la guerra la hacen los hombres de puros machotes, ¿no? De puros agresivos, y que termina dañando a los seres humanos, ¿no? Casi, además, para gozo de los dioses, ¿no? Que dicen, ¡ay, qué buena la batalla!, ¿no? Sí, de hecho, ahí había un problema, Iván. Perdón, la guerra de Troya, recuerda que la guerra de Troya es
una cosa entre dioses, ¿no? O sea, los dioses que hacen esa apuesta y le dan a Helena, porque el chibolo pues escoge a la mujer en vez de la guerra, ¿no? Y y entonces todo es los dioses malos, y eso es la Odisea y la Ilíada, y los hombres buenos, ¿no? Entonces Ulises evidentemente dice, ¿yo qué soy? O sea, ¿soy el gran genio guerrero? No, soy un pobre tarado que exterminó un pueblo para saciar la sed de los dioses. Sí. Y maté a un cíclope y ahora me castigan, ¿no? Alejándome de mi hijo Telémaco, el nacido fuera de la guerra, ¿no? Es verdad. Lo que dices es verdad, pero te planteo una pregunta y a ver, vamos llegando a la hora, así que vamos pensando en cerrar, pero te planteo una pregunta, a ver qué me dices. Yo veo una contradicción acá, y la pregunta que hago en torno a esa contradicción es, bueno, ¿de dónde sale este arrepentimiento de Odiseo, ¿no? Porque es cierto lo que dices, Odiseo es un personaje que no quería ir a la guerra, que se caracteriza más por su intelecto que por su físico, ¿no? En el original estamos diciendo, ¿no? Y que al final es nadie y descubre esta nadería, ¿no? Del ser, versus el relato oficial de su heroísmo, con el cual no está convencido porque hay muchas versiones. Ya todo eso lo hemos visto, ¿no? Pero en la película, pensemos en la película, y aquí va la contradicción. En la película sí es un guerrero. Es un Matt Damon en esteroides, con una capacidad de matar a 50 pretendientes y clavar una flecha a través de 12 hachas. Es un gran guerrero, ¿no? Es un hombre que no es ajeno a la guerra. ¿De dónde sale este cambio, ¿no? Supuestamente sale porque él ve el horror de lo que han hecho, que han matado, violado, destruido, quemado. Él contempla y al final se ve, en el montaje final se ve esta escena de él, estas escenas, ¿no? De él dándose cuenta del horror, ¿no? De la guerra. Eso no me parece coherente, sinceramente, porque pero él ¿cómo, no es un ¿cómo de dónde me vas a decir? ¿Cómo me vas a decir de dónde sale? Para nuestra sensibilidad contemporánea, claro que hay muchos factores para horrorizarse de la guerra, pero para un guerrero como él, que está acostumbrado a matar y a violar y a hacer todo, y es parte además de un ejército y está metido en una campaña, me parece un poco inopinado que de pronto, al ver lo que ha hecho, me di cuenta de lo terrible que era. Pero es que, o sea, me parece que puede ser un buen mensaje, pero me parece que la forma en que lo introduce Nolan no está bien, porque hay una culpa judeocristiana que no tiene nada que ver con el mundo de la Odisea, para empezar. O sea, no hay un diálogo. No es que tenga que ser fiel, pero tiene que dialogar al menos, ¿no? Y en segundo lugar, porque se mete mucho con el tema de las películas tipo de Vietnam, posguerra, ¿no? El héroe herido por la violencia, enfermo por sus pesadillas, ¿no? Dialoga con esa cosa muy contemporánea del siglo XX, que no tiene nada que ver con la Odisea, ¿no? Y sale un poco de la nada, me parece, ¿no? Puede ser que sea un buen mensaje. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale? Pero creo que no tiene mucha justificación asidero en la propia película, ¿no? Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde llega en la película y en la Odisea, ¿no? En la Odisea también, ahí sí discrepo contigo, es en el viaje. O sea, una cosa es matar como un Aquiles, digamos, ya mato a 50,000, me bebo la sangre de mis enemigos, llego a mi casa, ¿no? Y le pregunto a mis esclavos qué me han hecho de comida, ¿no? Ese es uno, ¿no? Sí, pero una persona en la película, ¿no? Claro, entonces, exactamente, ¿no? O Menelao, ¿no? Que se lleva su trofeo, ¿no? Tiene su trofeo quiñado, herido, pero su trofeo, ¿no? Ya me la recuperé, ya, para que veas. Gané, ¿no? Pero Odiseo tiene un viaje de 10 años donde se ha dado cuenta que es nadie, ¿no? Es un viaje donde todos sus soldados van muriendo por sus propios errores, además, porque, ¿no? Todos, el convertirse en cerdos es porque son cerdos, digamos, ¿no? Son cerdos guerreros. O sea, ¿quién eres tú? Tú eres un intelectual, no, eres un cerdo guerrero que comes y violas y matas, ¿no? Entonces, todo eso está en la Odisea. Claro. Lo que pasa es que la Odisea no tiene la actitud moral y el discurso ético final tan enfocado, ¿no? Pero sí es cierto que la Odisea trata sobre un hombre que luego de un viaje trascendente, para regresar a su hogar, descubre que su hogar no es su hogar y que él no es él, ¿no? Claro. Y ahí está mi crítica fundamental. O sea, en la Odisea hay ese potencial. Claro que sí, entre otros. Y en la película también, porque después me están contando y la película se aferra a esa línea y la convierte en central, olvidándose de todo lo demás, ¿no? Claro. Eso hace que para mí la adaptación sea muy coyuntural.
muy para este momento y muy poco duradera quizá en el tiempo, porque de la complejidad se va a la simplificación. Una simplificación No, pero ¿por qué? admitida, ¿no? Pero forzada por la manera en que lo hace, ¿no? Quizá yo estoy tratando de entender, ¿no? Porque, o sea, evidentemente todos sabemos la importancia que es un viaje en una narrativa, ¿no? Sí. El hombre viaja y se encuentra a sí mismo, ¿no? Entre Pablo Coelho hasta el Ulises de Joyce, ¿no? O sea, Sí. el hombre tiene que viajar para encontrarse y ese viaje lo hace perder todas sus certezas. Evidentemente, no importa que haya ganado la guerra de Troya. ¿Quién soy? No soy nadie, ¿no? Entonces, todas las certezas se le van cayendo, ¿no? Al final, en la Odisea, él recupera a su mujer con este truco ¿no? Y los vence porque finalmente es un guerrero, es un héroe de Troya, ¿no? Pero acá lo ponen excesivamente violento. Yo puedo entender que lo que te moleste sea el discurso que le hace a Penélope, porque lo dice, como tú dices, desde una moral judeocristiana, ¿no? Y no lo dice desde una moral griega, que no sé cuál sería. Claro. Pero date cuenta de que el mensaje, que es también el de Oppenheimer, es la idea de a veces la gente muy brillante, muy extraordinaria, no se da cuenta del daño que le hace al mundo. Sí, no se da, ¿no? Está en Oppenheimer, ¿no? Está en Oppenheimer y está en muchas de sus películas y creo que es un poco el centro de su poética. Exacto. Y me parece que en Oppenheimer funciona porque tiene que ver con el siglo XX y el horror de las guerras y todo, y el mundo nuclear, ¿no? Pero acá me parece que se fue muy lejos. Pero a mí me encanta. Esa es la parte que más me gusta de la película, que me encanta que le haya dicho cuál sería el Oppenheimer icónico, Odiseo. El hombre, ¿no? Que gana una guerra, la guerra más importante de la humanidad, y luego demora 10 años en regresar y cuando regresa es otro, ¿no? Y solo lo reconoce su perro, ¿no? O sea, que tiene que explicarle, eso soy yo, mira mi herida, ¿no? O sea, nunca fuiste Ulises, nunca fuiste un héroe, nunca fuiste nada, ¿no? Eres una herida, eres un olor, eres una memoria de frutos, ¿no? Eso a mí me fascina de esta versión de Odisea, me encanta. Ahora, puedo entender que a alguien que no le guste el discurso, moral de los hombres y la guerra, y el discurso evidentemente anti-Trump, anti-invasiones, ¿no? Elon Musk, ¿no? Y sus máquinas maravillosas, puedan decir, ya te vi mucho el fustán, ya descubrí cuál es tu truco, ¿no? Sí. No, entiendo eso. Pero no es de acuerdo contigo, Iván. Pero una cosa que me parece que habría hecho que la película fuera mejor en ese caso, ya que la mentalidad y la ética de Odiseo es tan moderna y tan actual, y en verdad es un personaje de hoy, no del pasado. Hay una decisión radical, ¿no? No es un personaje griego, es un personaje de hoy. Pero la ambientación sí es del pasado, y la película sí es una película que busca una cierta historicidad en el espacio y en el tiempo. Entonces ahí hay un choque entre un hombre moderno colocado en un mundo antiguo, que me parece que crea una fricción. Si quería ser tan radical en la transformación del personaje, tendría que haberlo sido en todo. Y haber hecho otra película basada en la Odisea, ¿no? Hemos empezado a decir que toda lectura es una reinterpretación. Entonces uno dice, quiero que piense como griego. ¿Cómo piensan los griegos? Bueno, astrológicamente. Se puede decir cómo piensa Ptolomeo. Sí. ¿Cómo pensaría un griego? O sea, evidentemente está hablando en inglés. Evidentemente, mil cosas van a decirnos, así no son las griegas, eso no comen los griegos, esas no se vestían los griegos así. Es evidente que su discurso está contemporáneo, pero no existe forma, a salvo que sea un arqueólogo, de hacer un discurso. Que alguien me dice cómo pensaban los griegos y cómo explicarían eso. Me parece que los griegos son en esta película, seres simbólicos, no es una novela histórica, no es un libro de historia, ¿no? Claro, y desde el simbolismo, él ha dicho, Ulises es simbólicamente el hombre que se da cuenta de que todas sus hazañas no valen nada porque ha hecho daño al mundo en vez de para lograr su objetivo, digamos, ¿no? Sí. Y ahora, si alguien dice, eso no es para mí la Odisea, para mí el sentido de la Odisea es el regreso a la esposa, el hijo que busca a su padre, entonces es porque su lectura no es la de Nolan, y eso lo acepto completamente. Pero, no, por supuesto. No. Yo creo que tiene todo el derecho Nolan de adaptar la Odisea. De hecho, lo ha realizado, lo ha hecho, ha adaptado la Odisea. Me parece que hay contradicciones en cuanto a sus decisiones que empobrecen el resultado. Pero bueno, esa es mi opinión y
A mí sí me encanta. Me encanta que haya hecho ese discurso, me encanta que haya dicho Oppenheimer me queda chico, yo quiero Odiseo. Quiero Odiseo. El planeta exterior me queda chico. Yo quiero Odiseo, quiero ir a la raíz valiente. Y no me gusta el nolanismo de la pelea final. Bueno, tiene que hacerlo para que venda, ¿no? Sí, eso no me gusta para nada de la película, pero sí me gusta el mensaje y sí me gusta que sea Odiseo. Me parece atrevido, bonito. Sí. Su discurso es muy hollywoodense, o sea, porque mientras habla se ven las imágenes de Troya incendiada, ¿no? Sí, esa parte fue mala, realmente sí, muy mala. O sea, y yo veía a la gente en el cine diciendo, por favor, no, esto no. Cinematográficamente es mala, ¿no? Sí. Pero a mí, yo debo reconocer que soy muy fan de que las películas y las novelas me den mensajes. Sí, te entiendo muy bien y ahí tenemos una diferencia. Sí. Pero, a ver, terminando ya yendo hacia lo del mensaje, ya dejo en claro que no me gusta la cerrazón moralista del personaje al final. No me gusta, creo que es una pérdida, ¿no? Yo la amo. Pero hablemos del mensaje en sí, ¿no? Que es el pacifismo anti grandes tecnócratas del presente, como Musk, ¿no? Esta gente que prometiendo maravillas tecnológicas o lo que sea, y con un discurso retórico que es el que Odiseo manifiesta, al final terminan generando la tragedia y la destrucción total, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Lo que no me gustó es que se pone a un Odiseo arrepentido, o sea, es como que el mensaje es: mira lo que tus acciones ocasionan, arrepiéntete y aprende del mal que has hecho para ser ahora un buen hombre. O sea, ¿a quién le estás dirigiendo ese mensaje? O sea, a la gente que ya cree en él y que está en contra de Trump y todo lo demás. Bueno, muy bien, eso es como preaching to the choir, ¿no? Como se dice en inglés. O sea, le estás dando lo que le gusta a ese sector, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que no comparte esas ideas de antemano, ¿no? O sea, ¿qué le estás diciendo a los Elon Musk del mundo? No seas malo, conviértete, arrepiéntete, sé otro, esa es la misión de la literatura. Eso me parece ridículo, francamente, porque esa es la misión de la literatura. La literatura tiene que crear, fundar mensajes, o sea, eso lo hacía Tolstoy, ¿no? O sea, me va a decir que... No, por supuesto, pero el mensaje tiene que ser bueno, pues. O sea, lo que pasa es que, digamos, Ana Karenina es un mensaje anti ruptura del orden, ¿no? Es decir, Rusia es una familia, no mates al zar, digamos. Exacto. ¿no? Es muy conservador su mensaje, ¿no? Extremadamente conservador, pero la obra es hermosísima, ¿no? Más allá del mensaje. Entonces lo que tú me puedes decir es, el mensaje puede ser bueno o malo, pero la obra no lo cumple. Eso lo entendería, porque también, como te digo, a mí no me gusta mucho que su discurso esté acompañado de imágenes, etcétera. Pero sí me parece que los Elon Musk del mundo tienen que ver esta película y chuparse el mango y comerse el sapo y decir, ya pues, y que digan, sí, soy el malo, yo soy, ¿cómo se llama el malo? Ya me di el nombre, ¿Antino es? Antino, sí. Antino, soy Antino, ya yo quiero, o sea, no. Pero eso implica que uno asume que esta gente tiene conciencia, aunque no son unos psicópatas buscando la destrucción. O sea, me parece muy ingenua esta versión de la redención, de que el propio maldito psicópata se va a redimir porque va a entender las consecuencias de sus actos. Les entienden muy bien las consecuencias de sus actos y no les importa. Por eso digo que me parece un mensaje ingenuo. Pero no les importa, pero está muy bien que, o sea, si yo soy un Antino, digamos, bueno, o sea, evidentemente no va a salir Elon Musk diciendo, oye, verdad, ¿no? O sea, yo estoy destruyendo el mundo, ¿no? O no va a salir Putin a decir, oye, no debí invadir. Pobre familias, pobre gente, ¿no? O sea, eso es lo que no la quisiera. Claro, eso no va a pasar. Pucha, qué mal que hice la guerra de Ucrania. Bueno, sí me doy cuenta viendo la Odisea que no debí destruir Ucrania, ¿no? Eso no va a pasar, evidentemente, ¿no? Pero educar a las nuevas personas, ¿no? Que se sientan conmovidos. O sea, a mí me conmueve que es una lectura, esa sí es una lectura bien Nolan, de la idea de que Ulises se arrepiente, ¿no? Porque lo que pasa con Ulises es que Ulises se vuelve humano cuando regresa. Sale como héroe, porque, como te digo, lo reconocen las frutas, las heridas, ¿no? Y, sin embargo, en la Divina Comedia se cuenta el final de Odiseo, que es que al poco tiempo vuelve a salir y quiere ir más allá. O sea, él nunca
se puede arrepentir en la llegada, pero nunca cambia su carácter de ir más allá, quiero saber más allá. Entonces ahí sí yo diría, este Ulises, este Odiseo, que tiene las cosas muy claras, ¿no? Y que dice, ya sé lo que hice mal, no me parece real, ¿no? Me parece un Odiseo Nolan, como y sobre todo creo Nolan, que, ¿no? hablando de la política hoy en día, ¿no? Y de las facciones y la polarización y lo que está tan de moda en este momento, me parece que no les conviene a los demócratas seguir el ejemplo de Odiseo. O sea, resituarse en sus certezas de que nosotros estamos en lo correcto y que el otro es el enemigo y que es un monstruo y que nosotros debemos ser pero claro, tenemos la respuesta a todos los problemas. Creo que los demócratas ya, digamos, ya han sido vapuleados de tal forma que deberían más bien cuestionarse en vez de reafirmarse, ¿no? Pero yo no creo que que vaya por ahí. O sea, no lo veo como una guerra ideológica. Yo lo veo como una visión del mundo. Es decir, ¿sabes qué? Como una persona que me diga, de repente digo, ya qué guachafo, qué aburrido, pero que alguien me diga, ¿te dan cuenta de lo que está pasando con el cambio climático? ¿Se dan cuenta que están destruyendo bosques, que están, ¿no? Y alguien dice, ya me contaste mucho eso, ya me dijiste, ya no, pero ¿te dan cuenta o no se dan cuenta? ¿No? O que me digan, alguien que me haga un mensaje, digamos, sobre la amenaza de las IAs, ¿no? Entonces yo leo una novela sobre Ian McEwan, sobre la IA, o leo Clara y el Sol, y digo, otra vez tú con la IA que tiene sentimientos y que no puede subir. Ya sé, déjame chatear con ChatGPT, ¿no? No importa, ¿no? Entonces yo entiendo eso, entiendo que puede haber un cansancio con el mensaje, pero para mí Nolan ha sido bastante audaz, y a mí me fascina, en decir, ¿saben qué? Oppenheimer me quedó chico, Batman me quedó chico, Oppenheimer me quedó chico, yo quiero Ulises, ¿no? O sea, quiero el hombre que hace la gran hazaña y que termina diciendo, al final lo único que hice fue destruir familias, ¿no? Pero no lo veo como yo no lo veo como una guerra, o sea, la viste tú como demócrata contra, no, yo lo veo como una persona que no me importa si es de derecha o de izquierda y me dice, ¿tú crees que este hecho de que en el Perú haya tanto calor, que se estén incendiando los bosques de Canadá, es porque no, pues tú mira a otro lado si quieres, pero eso ya sabemos qué es, ¿no? Sí. También hay una gran hipocresía en Nolan, ¿eh? Porque es como que les presento el mensaje correcto, el que todo el mundo cree que debe ser transmitido, como si tuviera fe en que el cine puede hacer algo para cambiar las cosas. No. ¿La tiene realmente? Si la tiene, es un gran ingenuo. Pero si no la tiene, es un gran hipócrita también, ¿no? No creo. Mensaje, ¿no? O sea, nadie tiene ese poder, ¿no? Ni siquiera, o sea, si ahorita viene un poderosísimo y dice, he decidido atacar al cambio climático, no lo va a poder hacer. O mi película va a acabar con el derretimiento del Huascarán. No, así digas, ¿sabes? Tengo 100.000 millones de millones, ¿no? Soy el hombre más rico de este planeta, he decidido invertir todo en acabar la crisis de cambio climático, porque el patita que tira el papel ahí en Lima, ¿no? Que come su helado, ¿no? Tira el papel, está malogrando el planeta por más que tú metas 1.000 millones en limpiarlo. Sí, total. Entonces, es una cuestión de, pero cada uno hace lo que le corresponde, ¿no? Lo que tiene que hacer, es como si tú me dijeras, ¿tú crees que yo recicle esta lata de Coca-Cola va a hacer que se evite no, pero haz lo tuyo, ¿no? Sí, ¿no? También hay una fe muy grande en el individuo, ¿no? En lo que cada persona puede hacer internamente y cambiar, ¿no? Hay una fe muy, muy ingenua en el poder de una persona frente al mundo, ¿no? Pero todo el mundo tiene que hacer lo suyo, ¿no? Bueno, nos hemos excedido de 18 minutos, pero creo que ha sido interesante esta conversación. Ha sido buenísimo, Iván. Yo creo que hemos puesto una mirada distinta a lo que hemos escuchado en esas conversaciones. Al menos siento que he hecho eso y que tú también. Sí, yo creo que se ha hablado mucho de la Odisea de Tyson, pero creo que hemos agregado bastante. Bueno, espero ojalá lo piensen también los espectadores, ¿no? Y ojalá más bien esto incite a conversaciones de ustedes, ¿no? Exacto. Y también ojalá que los incite. Team Tyson. Team Ludo, Team Tyson. Anti-Nolan, pro-Nolan, claro. No. Pongan nada de anti-Nolan. Acá sacamos a Nolan. En sus comentarios tienen que poner @Team Ludo, @Team Tyson. A ver quién ganó la discusión. A ver quién ganó la discusión.
Está bien. Que el público decida, Tyson. Y que el público se inscriba en nuestro taller de otras tardes, hay que repetir, en septiembre, in media res, los primeros 3 sábados de septiembre, ¿no? Exactamente. Y bueno, me voy a botar mi reciclaje, aunque sea inútil, según tú. Aunque lo hago por las puras, soy un ingenuo en pensar que porque voto reciclaje voy a salvar al planeta, pero voy a salvar al planeta. Yo también voy a reciclar por si acaso, pero quién sabe. Por si acaso. Bueno. Chao, Ludo. Chao, Tyson. Un abrazo a ti y a todos. Nos vemos. Chao.